Doctor José Manuel Alba, compañeros estudiantes del curso Didácticas Digitales, reciban un cordial saludo de este servidor que les habla, Elvis Ramos Montes, estudiante de la especialización en Educación Superior a Distancia. A continuación les voy a hacer una presentación de la ponencia La didáctica en los entornos virtuales de aprendizaje. Las didácticas digitales es un reto para el docente de hoy. Hoy, con la sociedad del conocimiento, el uso de las TIC se ha convertido en una necesidad en el mercado mundial del conocimiento y de la tecnología. De hecho, ha transformado la educación con nuevos recursos y medios digitales dispuestos en la red. En palabras de Álvarez, las didácticas digitales es un proceso pedagógico, dinámico, complejo y multifacético que dispone de un sistema de métodos y una metodología propia. Cuando se habla de un proceso multifacético, el autor hace referencia a que en la educación debe ser integral, una educación inclusiva en el que se utilicen diversidad de recursos digitales dispuestos en la red y algunas páginas web de la 2.0 y 3.0 para impartir mejor educación a más población en este mundo. A continuación les voy a presentarle un cuadro donde se hace una comparación de la educación desde la didáctica tradicional y una comparación de la educación desde la didáctica digital. En la educación tradicional, por ejemplo, el profesor asumía un rol protagonista en el proceso educativo. En él giraba todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la didáctica digital esto cambió. Ya el profesor pasa de ser un sujeto protagonista a un tutor mediador del aprendizaje, un tutor mediador entre el estudiante y los contenidos que aprende. Desde la didáctica tradicional, el estudiante es un sujeto pasivo, un sujeto que solamente recibe la educación de forma directa de parte del profesor. Desde la didáctica digital, el estudiante es un sujeto activo, un sujeto autónomo, y sobre todo con capacidad para autorregular sus propios procesos de aprendizaje. Desde la didáctica tradicional se habla de recursos físicos, es decir, recursos que solamente utilizan una mediación visual y de forma directa o cara a cara. Ejemplo de ellos son los tableros y algunos libros impresos que utilizan los estudiantes y el profesor para ofrecer sus aprendizajes. Desde la didáctica digital se habla de recursos educativos integrados, es decir, se habla de hipertextos, se habla de algunos recursos web, tanto de la 2.0 como 3.0, para ofrecer más y mejor educación interactiva a los estudiantes. Desde la didáctica tradicional se habla de una educación rígida y con una comunicación sincrónica, es decir, una comunicación de forma directa y cara a cara, en un mismo tiempo, en un mismo espacio y en una misma aula física en el que se integran estudiantes y profesores. Desde la didáctica digital se habla de una educación más abierta, una educación flexible, una educación que rompe las barreras de tiempo y espacio, y es el estudiante quien a su propio ritmo de aprendizaje dispone de su tiempo, dispone de los recursos que quiera utilizar para poder aprender de forma significativa. Desde la didáctica tradicional se habla de un proceso de evaluación, y es lo que llamamos heteroevaluación, o una evaluación que hace el profesor al estudiante de forma directa. En este proceso de evaluación no se tienen en cuenta los puntos de vista o las ideas de los estudiantes acerca de un contenido que se haya aprendido. Desde la didáctica digital se hablan de los tres procesos de evaluación, como son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En estos procesos de evaluación, valga la redundancia, como evaluación formativa, implica una comunicación entre el docente y los estudiantes y una valoración en que también participan estos actores al momento de realizar una calificación acerca de las fortalezas y debilidades del proceso académico de los estudiantes.
Las didácticas digitales como reto para el docente de hoy implica que éste debe resignificar su labor docente, haciendo uso de las TIC en su labor profesional y por ende al momento de impartir educación. El docente debe ser un sujeto activo, participativo y con capacidades para mediar entre el estudiante y los contenidos curriculares que se enseñan en el aula digital. Una persona con habilidades en el manejo de las TIC, un motivador y dinamizador de procesos de aprendizaje, y sobre todo con capacidades para favorecer tanto el trabajo autónomo como el trabajo en equipo de sus estudiantes. Al igual que el docente, el estudiante también debe asumir un rol interactivo en los entornos virtuales de aprendizaje. Debe ser una persona autónoma, con capacidad de autorregularse en sus procesos de aprendizaje. Debe ser planificador de su tiempo y aprendizaje. Debe tener compromiso, motivación y desempeño personal para lograr con éxito sus resultados. Al igual que el docente, también debe tener habilidades en el manejo de las TIC aplicados a la educación y con capacidades de producir sus propios recursos multimediales. Esto es, no solamente que utilice los recursos alojados en la web, sino que también sea capaz de producirlo, como son los blogs, realizar presentaciones en YouTube, como la que están viendo ahora actualmente, realizar webquests, entre otros recursos digitales. También debe tener la capacidad de comunicarse de forma sincrónica y asincrónica con el profesor. Debe tener la capacidad de trabajar de forma autónoma y en equipo. Esto como parte del rol de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje. Para concluir, tengo 3 grandes conclusiones que los tomo como aprendizaje significativo de esta ponencia y de mi experiencia como profesor, tanto en la educación tradicional como en la educación virtual. Para ser más específico de las didácticas digitales. Con la didáctica digital en los modelos pedagógicos de las instituciones que imparten educación, estas deben tecnificar sus metodologías de aprendizaje con el uso de las TIC. El reto del docente de hoy es convertirse en un inmigrante digital, con habilidades en el uso de las TIC aplicados a la educación y con la disposición de transformar el currículo con la integración de medios, mediaciones y recursos educativos digitales. Y por último, las disposiciones del mundo interactivo y multimedia de las plataformas de aprendizaje abarcan la globalidad del complejo mundo de la didáctica digital, entre los que se pretende lograr o aprender y lo que se quiere enseñar. Con esto termino mi presentación sobre la presente experiencia como tutor en didácticas digitales. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.